tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Aula de Ciencias, a este canal donde ya sabéis que lo que hacemos es aprender química desde cero. Como sabéis, tenemos diferentes cursos y ayer acabamos el curso de formulación inorgánica 2 y hoy vamos a hacer la última sesión, diríamos, de formulación orgánica 2, pero la semana que viene todavía nos quedará una última sesión donde lo que vamos a hacer es un poco de repaso de todo lo que hemos visto. Vamos a ver paso a paso cómo formular, cómo nombrar y también vamos a hacer algunos ejercicios pues un poquito más complicados de lo que vamos a ver hoy de los ésters, que es este bloque 7 que vamos a empezar ahora. No me va la cámara, no sé por qué, algunas veces cuando entro al OBS la cámara no la detecta y la única solución es cerrarlo y volver a empezar, no lo vamos a hacer, pero bueno, aquí lo importante es la formulación orgánica y no yo, así que vámonos al lío. Vamos a hacer este último bloque, como os decía, de los ésters, ya hemos repasado todos los grupos en base de oxígeno, menos, como os digo, el éster que vamos a hacer ahora mismo. ¿Qué es un éster? Pues vamos a empezar viendo qué es un éster. Perdonad que tenía tos. Pues bien, los ésters son moléculas orgánicas, como todo lo que estamos estudiando en el curso de formulación orgánica, que parten de un ácido carboxílico en el cual el hidrógeno del ácido carboxílico, de este carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, este hidrógeno final, el hidrógeno ácido, es sustituido por una cadena hidrocarbonatada, es decir, un radical. Entonces, cuando tenemos este tipo de compuestos, los ésters, lo que se hace para nombrarlos es partir y ver cuál es el radical ácido, es decir, lo que está unido a la parte ácida, este carbono doble enlace oxígeno, carbono enlace simple oxígeno, y ponerle la terminación ato. Al otra parte, es decir, al radical este R', el que ha sustituido al hidrógeno, se le considera como un radical. Entonces se le pone el prefijo, el sufijo -ilo. Entonces, si nosotros tenemos aquí este ejemplo que veis del CH3, C doble enlace oxígeno, carbono, oxígeno, CH2, CH3, lo que tenemos que hacer es cortar la molécula por el enlace este de aquí. Es decir, yo me quedo con la parte ácida y esta le pondré la terminación ato. ¿Cuántos carbonos tienen? Pues tengo 2 carbonos. Al tener 2 carbonos sé que es et. Como tengo que ponerle la terminación ato, eta, no ato. ¿Y qué tengo en la parte derecha, en el radical? Pues CH2, CH3, es decir, otros 2 carbonos. Así que le pondremos etilo. Así que el nombre completo de esta molécula es etanoato de etilo. En este caso ha dado la casualidad que las 2 cadenas son de 2 carbonos. Entonces, como siempre, vamos a ver dentro de esta ordenación que tenemos de las cadenas principales cómo quedan los ésters. Fijaros que los ésters son los segundos más importantes, pero no son los más importantes. Los más importantes de los que hemos estudiado, es decir, que si lo vemos en una cadena va a ser el que le dé el nombre, son los ácidos carboxílicos. Entonces, siempre que veamos un ácido carboxílico lo tenemos que nombrar como ácido acabado en ico. Después, ¿cuál es el más importante? El éster, el que acabamos de estudiar, es decir, el ácido carboxílico donde se le ha sustituido el hidrógeno por el radical. Cuando es el principal ya hemos dicho que se pone la terminación ato de el radical metilo, pero ¿qué pasa si también a partir de un éster tenemos un ácido carboxílico y el importante es el ácido carboxílico? Pues bien, tenéis que saber que dependiendo si
el ácido carboxílico está en la parte del ato o del etilo, se utiliza un nombre u otro. Aquí tenéis los nombres, pero esto no lo vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a entender qué son los ésteres, ¿de acuerdo? Vamos a ir paso a paso, no querramos correr mucho. Esto lo estudiaremos en otros cursos más avanzados de formulación orgánica. Para poder entender esto muchísimo mejor, vamos a hacer dos ejercicios. Ya sabéis, estos 9 de fórmula y el otro ejercicio de nombrar estas moléculas. Para hacerlo, también ya sabéis que la mejor forma de hacerlo es pasar a la tableta e ir viendo qué tenemos. Un segundito, que paso. Aquí lo tenemos. Pues bien, vamos a ver el nombre y vamos a ver cómo vamos a hacer esta representación de estos ésters. Son todos ésters. El primero, en el 1, nos dice metanoato de metilo. Bien, lo que tenemos que hacer es, tenemos que saber que nuestra cadena principal es la acabada en ato. Mi cadena principal acabada en ato es el metanoato. Met, un carbono. Como tiene la terminación ato, yo sé que tiene este doble enlace oxígeno-carbono, enlace simple oxígeno. Como es metanoato, un carbono, ya tenemos un carbono, y ahora lo único que tenemos que hacer a este carbono es añadirle un hidrógeno porque no tiene su octete completado. ¿Y de qué es este metanoato? De metilo. ¿Cuál es el radical que cuelga en la parte de la derecha? Pues metilo, un carbono, es decir, CH3. El segundo nos dice etanoato de metilo, cadena principal, la acabada en ato, etanoato, et, dos carbonos, 1 y 2. Como es el acabado en ato, yo sé que tengo este carbono, oxígeno, oxígeno. Etanoato, no tengo nada más, completo los octetes del carbono con los hidrógenos correspondientes. ¿Y de qué es este etanoato? De metilo. El radical en este caso también es CH3. Y fijaros que el radical siempre se pone después de los dos oxígenos. En el caso del tercero, que tenemos el benzoato de etilo, está esto mal escrito, darme un segundo que lo escribimos bien. El benzoato de etilo, pues lo que tenemos es un benceno. ¿Cuál es el benceno? Pues recordar que el benceno es este ciclo de 6 con los dobles enlaces conjugados. Como es benzoato, sabemos que este es el que tiene el radical éster, es decir, el carbono doble enlace oxígeno-oxígeno. Recordar también que cuando tenemos un benceno no se puede poner este doble enlace oxígeno encima de un carbono del ciclo porque superaría el octete. Por eso se representa de esta forma de aquí. ¿Y qué es el benzoato? Pues es el benzoato de etilo, de dos carbonos, CH2, CH3. Vamos a por el siguiente, a por el 4. Y el 4 nos dice que es el 3-butenoato de metilo. Pero recordar que esta nomenclatura está incorrecta, que sería el but-3-enoato de metilo, ¿de acuerdo? Ahora recordar que las posiciones de los dobles y triples enlaces se ponen en medio del nombre justo antes de la E o del ino o del eno que nos indica que tenemos un doble o un triple enlace. Pues ahora nuestra cadena principal es el 3-butenoato. But son 4 carbonos, así que empezamos dibujando 1, 2, 3 y 4. Y como es la terminación ato, yo sé que voy a tener este éster aquí. Si tengo esto de aquí, recordar que al igual que los ácidos carboxílicos, el carbono 1 es el que tiene el carbono doble enlace oxígeno, es decir, este de aquí que os pongo como 1. Así, si tengo un eno, es decir, doble enlace en la posición 3, 1, 2, 3, lo tengo en este carbono de aquí.
No tengo nada más, pues lo único que tenemos que hacer es poner los hidrógenos correspondientes para completar el octete. ¿Y de qué es este but3-enoato? De metilo, de CH3. En estos 4 ejercicios que hemos hecho, los radicales son sencillos, metilo o etilo. Pero estos radicales también pueden ser complejos, es decir, pueden ser ciclos, pueden tener dobles enlaces, pueden tener radicales, radical dentro de un radical, lo que ya sabéis que como estamos aprendiendo lo que son los ésteres, no quiero poneros gran complicación. Vamos al siguiente, al 5, que es el 3-pentenoato de isobutilo. Nos pasa al igual que antes, la nomenclatura no está del todo correcta. Recordad que es el pen-3-enoato de isobutilo. Pues nuestra cadena principal es de 5 carbonos, pent 1, 2, 3, 4, 5, donde nuestro carbono 1 es este de aquí de más a la derecha, donde tiene el grupo éster, y en la posición 3 tiene un doble enlace, pues 1, 2, 3, el doble enlace lo tenemos aquí. Y como siempre, completamos el octete con los hidrógenos correspondientes. ¿Y de qué es el benzoato? Perdón, el penteres-enoato, de isobutilo. El isobutilo, recordar que esta terminación iso es para referirnos que el carbono terminal tiene CH3, es decir, es un falso butilo. Butilo, recordar que son 4 carbonos, pues si tiene este CH3 extra, es decir, es un propano, 3 carbonos, 1, 2, 3, donde en el penúltimo tiene este CH3 extra. Esto recordar que lo estuvimos viendo en los cursos iniciales de formulación orgánica 1. Muy bien, vamos a pasar a los 5 restantes, a los 4 restantes, vamos a cambiar la hoja, así lo veremos mucho mejor. Y vemos que este 6 es el butanoato de metilo, but, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. En este último tenemos el éster, que se puede representar también de esta manera, como lo veis aquí, carbono, oxígeno, oxígeno, así veis otras formas de representarlo, como no tiene ni dobles ni triples enlaces, ponemos los hidrógenos correspondientes. ¿Y de qué es este butanoato? De metilo, de CH3. Pues ya tendríamos este número 6. El 7 nos dice 3-metil-butanoato de ciclohexilo, terminación ato, 3-metil-but, but, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Nuestro carbono 1, recordar que es este de la derecha, así que en la posición 3, 1, 2, 3, tenemos un metilo, CH3. Es decir, este que hemos dicho 3-metil-butanoato también podría ser el isobutanoato, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes. ¿De qué? De ciclohexilo. El ciclo hex es un ciclo, es decir, una cadena cerrada de hex de 6 carbonos, es decir, este de aquí. Pues bueno, vamos a por el penúltimo, este número 8, que nos dice 3-fenilpropanoato de metilo. No sé por qué hay P's en lugar de O's, pues vamos a cambiarlo. No esté incorrecto. 3-fenilpropanoato de metilo. Bueno, aquí ya vemos algo más complicado, pero tampoco mucho más. Nuestra cadena principal, la acabada en ato, fijaros que antes lo que hay es el prop, 3 carbonos, 1, 2, 3, en el carbono 1 tenemos nuestro oxígeno doble enlace, oxígeno con enlace simple, y nos dice que en la posición 3, esta de aquí, tiene un fenilo. Fenilo, recordar que es el radical benceno. ¿Y de qué es? Pues de metilo, CH3. Y aquí tendríamos el 3-fenilpropanoato. No, perdón, no lo tenemos porque me he dejado los hidrógenos. Aquí, ahora sí. Este de aquí sí que es el 3-fenilpropanoato de metilo. Y el 9, que es el último, nos dice 4-oxapentanoato de metilo. Recordar que este oxa lo que nos indicaba es que tenemos un éter. ¿Qué era el éter? Los éteres eran
esos grupos donde lo que hacíamos es sustituir un CH2 de la cadena, un carbono de la cadena, por un oxígeno. Entonces, si mi cadena principal es la acabada en ato, es decir, la 4-oxopenta, penta, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, y en mi carbono 1 tengo la parte éster, en el 4, 1, 2, 3, 4, tengo un oxa, es decir, no tengo un carbono, sino que lo que tengo realmente es un oxígeno, es decir, un éter. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué lo decimos de esta forma? Pues porque tenemos un grupo más principal que el éter, que es el éster. Fijaros que aunque vayamos añadiendo cosas, lo importante es recordar, saber qué es cada cosa, cómo se dice algo cuando es grupo principal y cuando se considera radical. Por eso la tabla que teníamos al principio es muy, muy importante. Y para acabar nos dice que este 4-oxapentanoato es de metilo, así que el radical, lo que cuelga de este oxígeno es un CH3. Y con esto tendríamos estos 9 ejercicios deformulados listo, y ahora nos vamos a la otra parte, que es la de nombrar. A la hora de nombrar estas moléculas, lo que tenemos que hacer es cortar la molécula después del enlace oxígeno-carbono. Si nosotros cortamos la molécula por aquí, sabemos que lo que tenemos a la izquierda es nuestra cadena principal, es decir, le haremos la terminación ato. En cambio, todo lo que tengamos a la derecha, es decir, esta parte de aquí, será nuestro radical. Como será el radical, le diremos de y la terminación hilo. Vamos a ver el primer caso. En el primero, en el 1, ¿qué tenemos? Pues si nos fijamos en la parte azul, tenemos 2 carbonos. Si tengo 2 carbonos es et. Como está en la parte azul, como está en la parte azul, vamos a poner la terminación ato. Eta, no ato. ¿De qué? Pues de la parte roja. En la parte roja tenemos 2 carbonos, pues de etilo. Et acabado en hilo. Vamos a hacer el siguiente, el 2. En el siguiente, fijaros que en la parte azul lo que tenemos es este C6H5, que esto de aquí es la representación sencilla del benceno. Así que en esta parte de la izquierda, la parte azul, que la vamos a terminar en ato, es el bencenoato. ¿De qué? De lo que tenemos a la derecha. En este caso, la parte roja es un CH3, es decir, un carbono metilo. Fijaros que si vemos clara la separación entre la parte de la izquierda, es decir, la parte principal, la que tiene el radical éster, con la parte de la derecha, que es este radical, poco a poco, si vamos parte a parte, pues podemos ir viendo. Porque lo de la parte de la izquierda o lo de la parte de la derecha simplemente es recordar el tipo de formulación que hemos hecho hasta el momento, saber que en la parte azul lo tenemos que acabar en ato y que en la parte derecha lo tenemos que acabar en hilo porque es un radical. En el 3, fijaros que en la parte azul tenemos 3 carbonos. 3 carbonos es prop. Entonces este es el propa. No ato, prop, 3 carbonos, acabado en ato, no tiene nada más. ¿De qué? Pues de lo que tenga en la parte derecha. Y fijaros que en la parte derecha lo que tengo es un benceno
y recordar que es el fenilo, cuando está directamente unido sin ningún carbono de por medio. El siguiente, el cuarto, el penúltimo de esta hoja, es algo más complejo. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos una cadena principal de 1, 2, 3, 4 carbonos, es decir, but, con un CH3 colgando del penúltimo. Recordar que esta terminación es la iso. Así que yo esto le puedo llamar iso y el número de carbonos que haya en total, 1, 2, 3, 4, 5. Isopentilo, es decir, en este caso acabado en ato, isopentanoato ¿de qué? Pues de lo que tengo a la derecha. Y fijaros que es lo mismo lo que tengo a la derecha. Uy, lo estoy poniendo en azul y tendría que ser en rojo, lo de la derecha. Yo aquí no puedo tirar para atrás, sí, aquí. Perdonad. Vale, esta parte de la derecha, pues es lo mismo. O tengo un metilo en la posición 1 o tengo 3 carbonos, un falso propilo, es decir, el isopropilo. Si las terminaciones, si estos prefijos iso no los tenéis del todo controlado, aunque ya deberíamos irnos familiarizando, decirle que este es el 1-metil-etilo. Y ya está, sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y para el último, para el 5, fijaros que ahora en la parte azul, en la parte principal, donde tenemos el carbono, oxígeno, oxígeno, tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, es decir, terminación but. Pero no solo eso, porque vemos que tenemos un doble enlace, 1, 2, 3. En la posición 3 tengo un doble enlace en. Pues ahora, como está en nuestra parte azul, en la parte principal, le ponemos la terminación ato. But 3 enoato. ¿De qué? Pues de lo que tengamos a la derecha. ¿Qué tenemos a la derecha? 1, 2, 3 carbonos, es decir, prop. Pero fijaros que este prop también tiene un triple enlace. ¿En qué posición? En la 1, en la 2, porque la primera siempre es la que cuelga de nuestro radical. Esto ya lo sabéis de antes. Como es un triple enlace, es la terminación in. Así que en la posición 2, inilo, porque la parte roja, recordar que la terminación es la hilo. En este caso, no etilo o propilo, sino propinilo, porque tenemos el triple enlace. Y por último, vamos a realizar estos 4 ejercicios donde tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que detectar dónde tenemos nuestro grupo principal, en este caso el carbono, oxígeno, oxígeno, y cortar la molécula después del oxígeno. Pam, pam. Cuando hemos cortado la molécula, recordar que la parte de la molécula en el corte donde nos hemos quedado, el carbono, oxígeno, oxígeno, es nuestra parte principal. Es decir, que antes la hemos marcado en rojo. Y la parte de la izquierda, la azul, es nuestro radical y le pondremos la terminación hilo. En el primer caso, nuestra parte principal, la de la izquierda, tiene 3 carbonos. 3 carbonos prop. Pues no tenemos nada más. Propa. No ato. ¿De qué? Pues de lo que tengo a la derecha. ¿Qué tengo a la derecha? Pues fijaros que tengo este iso, porque esta terminación es la iso. Cuando es la iso, cuento el número de carbonos que tengo en total. 1, 2, 3, 4. Como 4 es but, pues de isobutilo. En el 7, en el siguiente, en la parte de mi cadena principal, ahora tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, es decir, but, pero fijaros que tengo un doble enlace. ¿En qué posición? Pues en la 1, 2, 3. But-en. Y como es mi parte principal, tenemos que añadir la terminación ato, bute, no ato, de. ¿Y qué tengo a la derecha? Pues un CH3, un metilo. Fijaros que en las partes derechas no estamos haciendo gran complicación.
ahora va a venir el más complicado que tenemos, pero estas partes derechas, como os he dicho antes, pueden ser radicales complejos también. En el 8, ¿qué tenemos? Pues en nuestra parte principal, sencillito, 1, 2, 3 carbonos, sin nada más, propanoato. ¿De qué? Pues de lo que tengo a la derecha. Y fijaos que a la derecha tengo este CH2 benceno, es decir, bencilo. Y por último, en el 9, ¿qué tenemos? Pues CH2, OH, CH2, COO. Fijaros que aquí hemos introducido el grupo hidroxilo. Los hidroxilos de los grupos del oxígeno es de los menos prioritarios, así que lo vamos a indicar como hidroxi, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, en el carbono 3, 3 hidroxi. De 1, 2, 3 carbonos hemos dicho, pues propanoato. De pues la parte que tenemos a la derecha de la parte azul, 2 carbonos, etilo, de etilo. Y con esto hemos hecho este pequeño repaso y hemos visto lo que son los ésters. Como os digo, los ésters se pueden complicar más, sobre todo se complican cuando tenemos los ácidos, porque los ácidos son grupos más prioritarios. Entonces el éster se tiene que nombrar como radical. Y dependiendo si el grupo ácido está en una parte del éster o en la otra, se utiliza una nomenclatura o la otra. Esto, como os digo, lo vamos a hacer en la siguiente sesión, en el repaso que haremos de formulación, pero primero quería en la sesión de hoy que entendiéramos los ésters y cómo funcionan. Y entonces ya en la próxima sesión, que será la última de este curso de formulación orgánica 2, haremos este último repaso. Para acabar, recordaros que si tenéis dudas de lo que hemos estado viendo hoy o de cualquier otra cosa relacionada con química, me podéis enviar un correo electrónico a aidapunaolasciencias@gmail.com y los resolveremos aquí. Si es de este curso de formulación orgánica, pues como os digo, la semana que viene tenemos este repaso, podemos resolver todas vuestras dudas. Y lo más importante es que también podéis subir vuestras dudas y podéis entrar al server de Discord donde hacemos un poquito de comunidad y allí también veréis un poquito pues cómo nos organizamos la semana. Aparte, para saber qué sesiones vamos a estar haciendo en directo, nos podéis seguir por cualquier de las redes sociales en las que estamos. Ya sabéis, estamos en todas como @aulasciencias, estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Y recordar que tanto en Twitch como en YouTube podréis recuperar todas las sesiones que hemos hecho anteriormente. Con esto me despido, espero que os haya sido útil esta sesión de ésters. Nos vemos la semana que viene con este repaso y cierre de los cursos de formulación. Que acabéis de pasar muy buena semana. La sesión de castellano ya no haremos más. Este sábado recordad que hacemos sesión en catalán de selectividad. Que si vosotros me estáis viendo de una comunidad autónoma que no sea de Cataluña, escribirme y decírmelo, porque recordad que vamos a empezar el curso de preparación a la selectividad y no me importa poner exámenes de años anteriores de una comunidad autónoma o de otra. Si me decís de cuál es la vuestra, pues utilizaré esos sin ningún tipo de problemas. Pues nada, disfrutar mucho de lo que queda de semana, disfrutar mucho del fin de semana, nos vemos la semana que viene y como siempre recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Adiós familia.